But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something. ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en esta nochecita, gentita bella, en una transmisión más, gente. Y sobre todo, vamos a ver algunos cambios que hubieron tras la actualización en el tema de las hormigas transportadoras, arqueras y guardianas, ¿ok? Todo esto, gentita bella, vamos a ver el tema de los cambios, porque según la actualización o tema de optimización, están como que nivelando, o más que todo que todos los jugadores que sigan una formación de guardianas, arqueras y transportadoras, de alguna manera todo esté de forma más igualitaria o más nivelada o equilibrada para que el juego vaya de la mejor manera, ¿ok? Bueno, a la final estas son pruebas que a futuro los desarrolladores van a ir pensando qué es lo que pueden hacer cambios, porque como es un juego y los desarrolladores pueden hacer cambios dependiendo a las situaciones y hormigas especiales que vayan saliendo, pues hacen dependiendo a la situación actual y situaciones pasadas que han pasado durante todo el tiempo que ha durado y está hecho el juego, ¿no? Entonces vamos a ver hoy algunas diferencias. No sé si ustedes notaron, tanto arqueras, guardianas y transportadoras subieron un poco sus estadísticas, ¿ok? No sé si ustedes lo notaron, pero esto lo pueden ver en los reportes. Les voy a explicar de dónde salen estos nuevos cambios, porque algunos tienen más defensa, otros tienen más vida, otros tienen más daño. Y ahora, como todo está más nivelado, ya no juega mucho el tema de que tú seas counter
ante otra hormiga. Porque ahora lo que yo veo a futuro en el meta es que todos tengan casi la misma oportunidad de poder enfrentarse entre, sea de arquera transportadora, de arquera guardiana, etc, etc. Entonces esto lo iremos viendo a poquito, gente. Un saludito para And Warrior, Aldo Lucas, ¿cómo estás? Ayori, Christopher, la buen Ariel, muchas gracias por estar aquí, los miembros del canal, bienvenidos. Polaris 14, ¿cómo estás? Carl, David, el buen Soul, bienvenido. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido, crack. Jorge Rubio, Dionir, Kowalski, Nicole, ¿cómo estás? Bienvenida. Josué, Alex Antonio, bienvenidos, gentita bella. Anman, Dombran, Med19, Carlos, SS Rabbit, Aldair, Santagar, Keylor, el buen Keylor, bienvenido, crack. Humberto Antoine, Nixon, Daniel Medina, Humberto Giraldo, creo que es este. Sí, ya creo que te saludé. Sí, ya estamos. Perfecto. Listo, gente. Antes de empezar, ¿me escuchan bien? ¿Se ve bien la transmisión, gente? Antes de empezar, para que todo vaya de la mejor manera, ¿ok? Para que todo vaya de la mejor manera. A ver, ¿cómo estás, Harry? Bienvenido. ¿Cómo estás, Diosita? Diosa gatita, bienvenida. Dice entonces, ¿las formaciones mixtas serán irrelevantes? No, verás, crack. No es que van a ser irrelevantes. Va a tener más importancia en los próximos cambios que va a tener a futuro. Ya que, como hemos visto, el nuevo universal que va a salir va a tener más relevancia con temas de formaciones mixtas. Y ya vimos las diferencias entre un insecto universal y un insecto mixto, ¿no? Esa es la nueva funcionalidad que va a traer el nuevo insecto universal. Adicional a eso, lo que les estoy explicando es que ahora ser counter de otra hormiga ya no tiene mucho realce. Esto lo vamos a ver dentro de las evoluciones, porque de forma natural el juego ya no te restringe mucho esa parte, ¿ok? Ya lo vamos a ver, verán en el tema de los cambios que ha existido. Deberían nerfear la hormiga roja de arqueras, está demasiado OP y es injusto para los que no la tienen. Te daré a la razón. Igualmente, crack, es la melee del Barren de transportadoras. Igual están muy fuertes. O sea, en sí, crack, el meta que se viene dentro de un futuro, pues no muy lejano, y los que ya les estén sacando este tipo de hormigas, pues necesitan sí o sí tener ya formaciones con las hormigas del Barren. Las hormigas del Barren sin estrellas funcionan muy bien. Y sobre todo ya saben que como un juego es cambiante, puede que un cierto tiempo la hormiga esta del Barren, que es la de apoyo, la de color rojo, puede estar fuerte. Y luego de un tiempo, qué sé yo, después de un año salgan las nuevas generaciones, porque ya saben, cada cierto tiempo sale un nuevo evento. Como ya saben, empezaron con el Lost Island, luego el Barrenland, y del Barrenland puede que añadan otro evento donde salgan otros tipos de hormigas que pueden estar más fuertes que las anteriores. Así que, bueno, a la final vamos a estar sujetos a cambios. Es lo bueno del juego. Me gusta mucho de que hagan lo que les voy a informar ahora, cambios, y sobre todo que no se mantenga siempre una sola o estar cómodos con unas solas formaciones. Más que todo es jugar a la suerte, ¿no? A ver, déjeme preparo todo. Déjame ver. Voy a ver aquí esto. Vale. Déjenme abro el Photoshop para hacerles un tema de comparaciones. ¿Ok? Esto lo estuvimos hablando con Soul. Porque Soul me preguntó, Tony, no sé si viste los cambios que hubieron en la incubación de las hormigas T9. Y obviamente yo ya estaba más o menos analizando esa parte, porque en sí hicieron unos grandes cambios. Más que todo, como les digo, es en base a la progresión que tiene el juego. A ver, quiero crear un... Dame un chance, gente. 1900... No hay. A ver, 1920 por 1080. Vengo un chance nada más, gente. Listo, ahí sí. Verán, voy a ir a los reportes. Voy a tomar un reporte actual que tenga. Ok. Este es un reporte que tengo en clase cultivadora. Ok.
Más que todo, quiero que vean dónde puede salir el tema de las bonificaciones, gente. Tomemos el bonus de ataque. Pero antes de eso quiero ver. No creo que le dieron ataque a las transportadoras. Bueno, primero vamos a revisar los cambios, ¿ok? Antes de hacer comparaciones. ¿Vale? Bienvenidos todos, gentita bella, bienvenidos. El buen Fabián, ¿cómo estás? Gracias a todos por estar aquí, gente. ¿Cómo estás? El buen Antoine con sus multicuentas, bienvenido. Tony, los atributos, ¿qué son las otras ventajas? Otras ventajas es... a ver, déjame ver. Otras ventajas es la bonificación. Por ejemplo, cuando te colocas esto, ataque y defensa, esto suma en otras ventajas. Si no me equivoco, también el tema de algunas bonificaciones de adorno también. Déjame ver esto. Si es que aquí en ataque aparece adornos. Bonificación celular, insecto, bonificación de la bacteria, gen, bonificación de hongo, bonificación, beneficio del tesoro. Sí, no. Por ejemplo, hay algunos adornos que te dan un poco de daño, entre otras cosas. Adornos y también las skins del hormiguero te dan bonificaciones. Y eso entra en otras ventajas, ¿ok? Listo. Perfecto, gente. ¿Cómo están, gentita? Yo tengo 1.8 de daño con T10 Soul. Cuidado que te quemo, dice por acá. Puf. Ya andan fuertes entonces. Tony, creo que ya es necesaria una nueva actualización de la tier list de las hormigas especiales. Sí, eso es lo que se viene dentro de poco, cracks. Así que denme chance. Más que todo quiero traerles ya las guías actualizadas, pero con las hormigas del Barren. Ya saben que yo de por sí hago tier list, pero de formaciones free to play nada más. Las pay to win sí no las hago porque no tengo mucha experiencia. Y más que todo, pedir mucha información a jugadores pay to win que les estén usando es un poco complicado. Tony, ¿cuál es el nuevo insecto que va a salir? Es un escarabajo, gente. Va a ser universal, pero la peculiaridad que va a tener es que el juego habla de dos tipos de la categoría de universales. Uno habla de ser universal y el otro mixto. Y eso es lo que vamos a ver a futuro, gente. Todavía no les puedo decir cómo se va a ver y eso, pero más o menos estábamos especulando. Con Soul también mandó una imagen que posiblemente pueda ser de esa forma el nuevo escarabajo también. ¿Ok? Verán, de una vez empecemos. Tras la actualización, todos saben que hubo cambios en el hongo de evolución. ¿Cuál es el hongo de evolución? Es este de aquí, gente, ¿vale? Esto significa que, bueno, a partir desde que se creó el juego, ya el juego va a estar entrando a sus 3 años desde que se creó. Y hasta ahora hicieron un cambio importante en el tema de las bonificaciones de las hormigas, ya sea guardianas, arqueras y transportadoras. Tengan en cuenta que estos cambios siempre van sujetos pues a pruebas. Ahorita van a probar cómo va a surgir esto porque en sí los desarrolladores quieren equilibrar o mantener un equilibrio dentro del juego para que, por ejemplo, las guardianas no estén más fuertes que otras hormigas. Aunque se enfrenten con su counter directo que sean las transportadoras, igual las guardianas seguirían ganando. Entonces no tiene sentido de que sea así. Más que todo, puede que tengas ventaja ante otra clase, pero no se note tanto si es que a la clase que te vas a enfrentar tienes un déficit, podríamos decirlo así. Entonces, por ejemplo, si yo me enfrentara entre las arqueras, de alguna otra manera, las arqueras por mejorar cierto atributo tendrían que ganarme a mí y no yo ganarle a ellas. Entonces, es como que de alguna manera, si es que está desequilibrado ahorita el juego en el tema de atributos, tanto guardianas, arqueras y transportadoras, estos cambios hacen de que se pueda nivelar un poco más eso y no tengas muchos beneficios entre enfrentarte entre ciertas hormigas, ¿ok? Entonces, vamos a ver estos cambios, ¿ok? No sé, verán, esto... Los jugadores que estén en las evoluciones, tanto de incubar hormigas, qué sé yo, si tú eres arqueras, debes saber claramente, ya debes haber pasado por las evoluciones importantes de estas incubaciones. Y si ustedes recuerdan bien, yo me acuerdo todavía porque de alguna otra manera pues el juego a alguno le agarra cariño y se memoriza algunos ciertos atributos que se mantienen fijos hasta ahora, porque esos fueron los cambios en general, ¿vale? Verán. Tanto para la incubación de guardianas, incubación de arqueras y incubación de transportadoras, hicieron dos cambios importantes en las mejoras de sus de las ramas de la evolución, podríamos decirlo así. En guardianas hicieron el cambio en esta habilidad de aquí, podríamos ir en esta rama de evolución, y en esta de aquí, ¿ok? Esta de acá
se mantiene, ¿vale? Esto de aquí, gente, todos estos, podríamos decir, esto que se llama inmunidad ácida, esta evolución de aquí se llamaba igualmente. Esta se llamaba inmunidad ácida 1, inmunidad ácida 2 y esta era inmunidad ácida 3. Porque las tres daban las mismas bonificaciones. Y me preguntarás, Tony, ¿qué bonificaciones daban? Daban esta de aquí. Esto que te dice, aumenta el daño de las hormigas guardianas a las hormigas arqueras. Esto significa que las hormigas guardianas, cuando se enfrenten a las arqueras, vas a tener más daño al momento de atacarlas, ¿ok? Con esta evolución. Entonces, lo que hicieron, gente, es que solo esta evolución se mantenga con este atributo, porque antes, como les digo, este atributo que decía que tú tienes más beneficio al atacar a las arqueras, estaba aquí y estaba acá. O sea, en los tres tipos de... Uy, no, se me bugueó el emulador, gente. Ahí ya volvió. Ahí no. Hablamos de nuevo, gente. Y justo estaba en on fire explicándoles. A ver, esperamos que se abra. A ver, esperamos que abra. Mientras, bienvenidos a todos, gentita bella. A ver que abra bien. Listo, ahí sí. Estaba explicándoles esto de las guardianas, ¿ok? Como les decía, es tanto esta mejora o evolución, tanto esta y esta, eran igualitas, daban lo mismo. Te daban 20%, si no me equivoco es. No, es 10%. Es 10% de beneficio al momento de atacar. Pero sumado los tres era 30%. O sea, aquí un 10%. Aquí un 10%. Y acá un 10%. Eso significa que tenías un 30% más de daño cuando te enfrentabas a arqueras. Porque siendo una mejora de guardianas, pues tienes ese beneficio. Ahora hicieron ese cambio importante que les digo. Si tú vas a seguir guardianas... Y sobre todo esto me impresiona mucho porque ya va a subir algunas estadísticas importantes cuando ya estés empezando con las T7, T8 y T9, ¿vale? En las T10 ya es otra evolución aparte porque necesitas sí o sí pues completar la rama de T10. Entonces estamos hablando desde que empieza la rama T7, T8 y T9. Ya estarías disfrutando de estas mejoras y sobre todo en esos cambios pues ya veríamos algunas mejoras. Cuando eres guardianas, esta de aquí ya no te va a dar beneficio al momento de atacar a hormigas arqueras. Te va a dar un beneficio global que es mejor el ataque de las hormigas guardianas. O sea, significa que el ataque, este de aquí, ya no va a ser específico solo para arqueras. Va a ser para transportadoras y arqueras. Por eso les digo es que el juego está nivelando un poquito más. Y sobre todo, de forma natural, el juego hace que las guardianas tengan mucha vida y mucha defensa. Entonces, con esta mejora, podríamos decir, de ataque, ya te da un equilibrio en las hormigas guardianas, podríamos decir. Ya estamos hablando de T7, T8 y T9, que más o menos ahí tener una mejora de daño no está nada mal y sobre todo te ayuda a seguir progresando un poquito a poquito. Entonces estamos viendo que esto ya no solo es para las arqueras, ya va a ser en general. Si te enfrentas a guardianas, vas a tener este beneficio. Si te enfrentas ante arqueras o transportadoras, igualmente es este 10%. Aquí la primera mejora cambia... Obviamente a que puedas enfrentarte a cualquier tipo de soldado, sea transportador, arquero y guardiana, y es un 10% de ataque. El de acá, gente, ya no va a ser ataque. Hey, Dios, ¿por qué se me está lagueando el emulador? Raro. Me está lagueando el emulador, gente. Esperen. Tengo que cerrar esto. Voy a abrir otra vez el... Vamos a darle a reiniciar, gente. Está algo raro. Algo raro. A ver, esperemos que no falle. Vamos la cámara, porque a veces cuando abro el emulador, gente, me sabe fallar la cámara. A ver... Esperemos que cargue. ¿Cómo están, gentita bella? Ahí falló la cámara, gente. Ahorita la vuelvo a conectar, ¿ok? Listo. Listo. Ya volví, gente. Ahora ya estoy abriendo de nuevo. Veamos. Tiene que ir de mejor manera.
está todo conectado. Perfecto. Listo, gente, esperen ahí. Dice Tony, yo creo que sacarán un insecto y una hormiga como pay to win para los... posiblemente, no lo sé, ya lo iremos viendo, crack. ¿En dónde me quedé? Ah, le está explicando. Este de aquí da daño a las hormigas guardianas, ¿ok? Ya les expliqué que esto es bonus general, o sea, es en sí para las guardianas. Y este de aquí, gente, te da vida, ¿ok? Ya no te va a dar daño, como les dije antes de que fuera la actualización. Los tres te daban este atributo que es cuando te enfrentaras a las arqueras tenías un 10% más de daño. Y eran los tres. En este caso vas a recibir aquí daño. Acá vas a recibir vida. Y acá vas a recibir... Bueno, aquí no hay ningún cambio. Se mantiene en el tema del daño de hormigas guardianas ante las arqueras. ¿Ok? Estamos viendo que las guardianas primero daño y vida. ¿Ok? En las arqueras cambia, gente. Es diferente. Como ya sabemos, las arqueras de forma natural tienen muchísimo daño. Entonces, para poder equilibrar un poco el tema de los atributos, tanto para los jugadores que estén empezando y estén en T7, T8 y T9, pues más o menos tendrían que ir mejorando estas estadísticas, porque en etapas tempranas esto ayuda un montón. O sea, tener un 10% de daño, 10% de vida, 10% de defensa es muy bueno. En las arqueras, el primer atributo no te va a dar daño, te va a dar vida. Imagínate, es un 10% de vida. Que en las arqueras, gente, como ustedes saben, las arqueras tienen muchísimo daño, pero muy poca vida. Y por este tipo de atributos para jugadores que van empezando, pues está muy bueno. Eso está muy bueno, porque equilibra un poco el tema de más o menos en el PvP cuando te enfrentes a otros jugadores. Tengan en cuenta que para cualquier tipo de unidad, la vida es bien importante para enfrentarte a otros jugadores. Entonces, es muy buena esta mejora de acá, ¿vale? En la segunda, te va a dar defensa. No van a mejorar nada del daño, ¿ok? Aquí estamos viendo vida y acá defensa. Como saben, como les dije, las arqueras tienen bastante daño y de por sí le están dando un plus de tener 10% de vida y 20% de defensa, que es un plus muy bueno. Entonces, de alguna manera, como les digo, están equilibrando un poco el tema de las formaciones para los jugadores que van empezando y los que ya estamos un poco más avanzados. Esto, no sé si ustedes se dieron cuenta, en el tema de los reportes cuando atacaban a otros jugadores en la mina se nota. Ya yo vi una gran mejoría en el tema de algunas mejoras de los atributos de las hormigas. Entonces, esto es muy bueno. Como les dije, en las guardianas, la tercera se mantiene como daño, 10% más de daño cuando enfrentes a las arqueras. En este caso igualmente se mantiene. Aumenta el daño de las hormigas arqueras a las transportadoras. Antes de la actualización, esta mejora de aquí estaba acá y acá, ¿ok? Entonces, ahora hicieron este cambio. En vez de solo hacer daño a las arqueras, a las transportadoras, pues le cambiaron la primera que de vida. Esto va a aplicar a cualquier tipo de unidades que te enfrentes. Y aquí va a aumentar la defensa. Igualmente aplica a cualquier unidad que te enfrentes. Y esta se mantiene, esta es la misma mejora. Tanto las guardianas, arqueras y transportadoras tenían este beneficio. Por eso muchos sabíamos o muchos saben que si te enfrentas una guardiana contra arquera, la guardiana tiene más beneficio. Si te enfrentas una arquera con una transportadora, la arquera tiene más beneficio. Y la transportadora contra la guardiana tiene más beneficio. Y se forma un triángulo. De esa manera más o menos tú ya vas viendo contra qué jugadores te enfrentas. Pero esto posiblemente, tal vez en un futuro pueda cambiar. O tal vez también, valga la redundancia, puede que los desarrolladores, ahí que me estoy trabando, puede que los desarrolladores a un futuro añadan algo adicional que pueda compensar esto que quitaron en el tema de ser más fuerte ante una clase entre sí. Puede que esto se venga a futuro, pero es solo especulación por ahora, ¿vale? Entonces, de alguna manera esto puede cambiar. Esto estamos hablando en las incubaciones de las hormigas para conseguir las T9, ¿vale? En las transportadoras, gente, la primera mejoran la defensa, ¿ok? Es casi parecido al tema de las arqueras, solo que aquí te da vida, pero en la segunda te da defensa, que no está nada mal. Transportadoras, mejoras defensa, ¿ok? En la primera. Como les dije al inicio, pues las transportadoras antes de que fuera la actualización, esto de aquí era un 10% más de daño ante las hormigas guardianas. Entonces en este caso cambiaron a aumentar la defensa, que es un 10%, ¿vale? Acá es
Aumenta el ataque de las hormigas transportadoras. Miren, es un 20% más de daño. Las hormigas transportadoras, como saben, son unidades que son balanceadas en el juego. Comparten moderado daño, una moderada defensa y una moderada vida. Por eso es que son un poco flexibles. Tú puedes mejorar bastante vida y se acomodan muy bien para enfrentarse entre guardianas. O si le mejoras bastante daño, pueden competir con el daño entre las arqueras. Por eso algunos jugadores transportadores pueden igualar el daño de marmota, pangolín en el tema de hacer el máximo daño en esos eventos. Entonces eso es muy bueno, depende mucho qué quieres mejorar, pero tardas mucho, ya que tendrías que concentrarte en un atributo, en otro, a menos que seas muy pay to win, le subas a tope lo que tú quieras. Y la tercera, gente, se mantiene, ya saben, aumenta el daño de las hormigas transportadoras a las hormigas guardianas. Ese es el plus que tenía antes. O sea, esto de aquí, esta habilidad de aquí estaba acá y acá. Entonces ahorita, como les digo, ya no va a haber tanto esa bonificación o ventaja de enfrentarte ante otra clase. Más que todo es para nivelar el tema de las hormigas actuales que tenemos. Aún así, todavía existe algunas mejoras dentro del juego que te permiten tener más beneficio ante otras clases de hormigas, obviamente. Pero no sé qué tanto pueda cambiar a futuro. Como les dije, puede que venga un evento que pueda añadir más el beneficio de ser más fuerte ante otra clase, que no lo dudo que puedan añadir. Esto yo lo he visto en otros juegos donde han hecho estos tipos de cambios, porque hacen cambios de alguna manera para nivelar el juego actual, para que en un futuro no muy lejano pues puedan añadir otra vez lo que era antes el juego, el tema de tener más beneficios ante otras clases. En general esto es lo que han cambiado. Por eso es que muchas de las veces siempre hay que revisar bien los reportes. Yo no tenía tanto daño en las hormigas. Ahorita ya en cierto tipo de hormigas que no están muy mejoradas, ya las llego más de 1000 de daño. Entonces eso es muy bueno. Ahorita el tema de la vida la he bajado por el tema de que estoy usando esta hormiguita de acá y estas de acá. Más daño que vida. Entonces me ha estado funcionando muy bien estas dos hormiguitas, gente. Próximamente la enterradora la voy a subir a 7 estrellas dentro de poco. Y esperar suerte a que me salga la cristal dorado. Noticias de la arqueada delgada, gente. La estuve probando un buen tiempo. Es una buena hormiga, pero para enfrentarse a hormigas del Barren Land o de la isla, gente, ya no da pelea. Les podría decir que es un plus muy bueno. Y puede estar a comparación de la diente gigante. Aunque diente gigante, ya saben, tiene un plus que además de silenciar puede afectar en el tema del efecto que tiene de agotamiento, que hace que recibas menos daño, que hace que recibas obviamente de parte del enemigo menos daño. Pero de por sí, diente gigante sigue dando pelea. El problema de diente gigante, gente, es que no da mucha velocidad de combate. Da buena vida, tiene buenas habilidades para enfrentarte. Y sobre todo, el nuevo meta, gente, del Barren Land es que las hormigas del Barren son más para bonificar al equipo. Ya no son hormigas que puedan hacer daño al equipo enemigo. Entonces, las condiciones para que se puedan activar la supresión o silencio, tanto de arqueada delgada, diente gigante o otro tipo de hormiga que tenga una habilidad parecida a la supresión o silencio que hace que el enemigo no pueda activar habilidades, la condición es que el enemigo tenga que activar una habilidad de ataque. Entonces, si las hormigas del Barren Land activan bonificaciones que no son de ataque, pues básicamente son inmunes al silencio y supresión. Y ese es el tal caso de las hormigas del Barren. La Dolly, la melee del Barren, la roja, por eso está muy fuerte. Contra diente, gente, no le hace nada. Estamos hablando, Gigante de Sangre también era de esas hormigas que en un inicio la analizamos, que tenía full pasivas, o sea, full bonificaciones al equipo, que no podían silenciarla con diente o arqueada delgada. Entonces, por eso es que los próximos metas más adelante, más que todo, son temas de bonificaciones al equipo. Tener dos hormigas que bonifiquen muy bien al equipo y una hormiga asesina en la última línea para que reciba esa bonificación y haga el máximo de daño, que es lo que vamos a ver a continuación dentro de poco. En la mayoría de jugadores, porque esto es más que todo suerte. El tema de transportadoras sucede lo mismo, gente. Tienen que intentar conseguir. Les digo intentar porque a la final es suerte que te salga tanto las hormigas del Barren. Si quieres conseguir de forma una probabilidad más alta las hormigas del Barren, tienen que ir al Barren Land, gente. Si van a Lost Island, sí pueden conseguir con probabilidades obviamente más bajas que ir al Barren. En la isla puedes conseguir las hormigas del Barren, pero tendrías más beneficio ir al Barren, que te den un poquito más de probabilidades y que en los 5 primeros tiros te aseguren una hormiga del Barren, que eso es muy bueno. Entonces, de por sí, gente,
vayan aprovechando este tema de ir al Barrenland para empezar a sacar las hormigas del bar y estar fuerte en PvP. Porque de por sí, gente, las hormigas del Barren sin estrellas funcionan muy bien. Transportadoras también, melee del Barren, utilizarla de apoyo ahorita la estoy más o menos testeando. Y funciona muy bien porque cura todas las 3 líneas. Y el rango de curación es más o menos alto. Ya lo iremos probando más adelante. Pero enterradora, como es de la isla, gente, todavía sigue dando pelea a comparación de las hormigas del Barren. Así que vayan preparándose para el tema de los nuevos cambios. Si se enfrentan contra hormigas del Barren, gente, obviamente tienen más chances de poder perder ahí. Es que es muy complicado darse frente a esas hormigas. Más que todo es por el tema de las bonificaciones y los cambios que hubieron hace poco a las hormigas del Barren. Que ahorita andan muy fuertes, gente. Ahora sí, ya hablé todo. Estos son los cambios generales. Más que todo fue en el hongo de evolución. Los jugadores que estén en T7, T8 y T9 van a ver y van a notar una muy buena mejoría. Y han de hacer ustedes comparaciones. ¿Qué es lo que les subió más? Así que esos son los cambios, gentita bella. Dice, yo creo que tendrían que meter más ramas de investigación para los que ya casi no tenemos que investigar. Sin ser las T10. Yo te podría decir que no metan más. Lo que pasa es que si siguen metiendo más, te retrasas mucho en el objetivo de seguir sacando las 3 T10 y luego seguir mejorando la mejora de excelencia. La mejora de excelencia, gente, yo vi una tablita, no sé qué tan cierta es. La rama de esta de aquí de mejora de excelencia se come 5 millones de restos de captura. O un poco más de 5 millones. Yo vi una tablita, no me acuerdo quién me la pasó. Creo que Soul me la pasó la otra vez. Y gente, 5 millones de restos de captura son casi como 3 años. Es como demorarte en sacar 3 T10. Esto cuesta casi como sacarse 3 T10, básicamente. Es que es muchos restos de captura, es demasiado. Así que más que todo es eso, gente. Es eso, para que lo tengan pillado, es ahí. Así que de alguna manera ahí lo pueden ir viendo. Mejora de excelencia, gente. Les podría decir que para la bonificación de defensa que quisieran sacar por el tema de los restos de captura, yo les diría que mejor se vayan por unas T9 de una vez. Aquí se come mucho resto de captura. Imagínate, solo para pasar de 19 a 20 me pide 55,000 restos de captura. Es muchísimo. Es demasiado, gente. Es mucho. Por acá dice, exacto, la defensa de las arqueras es nula, dice por acá. Para mí es un nerfeo a las arqueras. Bueno, de por sí el juego está equilibrando. Tengan en cuenta que antes, como les dije, eran específicos solo para el tipo de clase. O sea, por ejemplo, si te enfrentabas, qué sé yo, a uno siendo arquera con arquera, no tenías el 30% de bonificación. A esto me refiero, gente. Por ejemplo, si eres de arqueras, estamos hablando aquí, acá entramos. Esto era 10% cuando te enfrentes a transportadoras, 10% cuando te enfrentes a transportadoras y 10%. Tenías un 30% cuando te enfrentes a transportadoras. Es 30% más de daño a las transportadoras. Pero si te enfrentas con una guardiana, ya no vas a tener este beneficio. Esto ya se desactiva, podríamos decirlo así. Igualmente funciona si te enfrentas con otra arquera. De por sí, como les digo, están equilibrando esa parte. El tema de subir estadísticas y ese tipo de situaciones es buena. Lo que dice Valverde por ahí, que la defensa no vale nada, yo les podría decir que sí vale. Es parecido al daño. Tengan en cuenta que el daño dentro del juego se mide en base al daño total que te puedan hacer. No cubre el daño total, cubre más o menos un cierto porcentaje hasta donde yo tengo entendido. No sé cómo estará programado el juego para el tema de la reducción de daño, porque de por sí lo que más juega en base a este juego, gente, es la vida en todos los 3 tipos de hormigas solares. Por eso siempre se recomienda mejorar vida. Pero de por sí la defensa hace que reduzcas parte del daño y no está nada mal mejorar la defensa. Tengan en cuenta que las arqueras no tienen buena defensa ni muy buena vida. Entonces de alguna manera tratan de añadirle esto, ¿ok? Entonces es así. Bueno, le añadieron vida, que no está nada mal. 10% de vida está muy bien. Para el PvP está bien, les podría decir. Bueno, lo iremos viendo. Este es un cambio actual. Entonces, si los desarrolladores ven que no funciona del todo, podrían hacer cambios a futuro otra vez. Como les digo, puede que esto yo lo he visto en otro juego, porque estos se están preparando para añadir otra nueva actualización. Puede ser otro nuevo edificio donde
se puede añadir este beneficio de tener más ataque ante las hormigas arqueras o guardianas o defendiendo al counter directo que tú seas. Entonces depende de eso. Yo digo más va enfocado a la actualización que se viene dentro de poco. Es así, gente. Les cambió ese 20 de defensa por 10 de vida. Así exacto, gente. Así es, gente. ¿Cómo estás, Jordan? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Dice, buenas, Tony. ¿Por qué la Berserker con 4 estrellas y sin estrellas me hace el mismo daño en PvP? Ya vi los reportes y aproximadamente es el mismo daño. A ver. Buenas, Tony. ¿Por qué Berserker con 4 estrellas y sin estrellas hace el mismo daño en PvP? Ya vi los reportes y aproximadamente es el... Bueno, depende mucho, Luis. Depende mucho de cuántas habilidades actives. Es que en ciertas situaciones puede que estés viendo de que hagan el mismo daño. Pero hay veces donde de alguna manera sin estrellas puede hacer más daño que con 4 estrellas. O a veces con 4 estrellas puede hacer más daño que sin estrellas. Es que el juego gira en base a lo aleatorio, ustedes saben. Unas veces una hormiga puede activar mucho y otras veces no puede activar nada. Por eso algunos, qué sé yo, en ciertas semanas hacen más daño a la marmota. Y cuando lo intentan nuevamente hacen menos daño otra vez. Entonces es como un va y ven el tema de la suerte. Nada más, gente. Así que de por sí ya iremos viendo esos cambios. Lo que quiere el juego más que todo es el nivelar el tema de tener beneficios entre una hormiga ante otra. Esto ya lo iremos viendo cómo posiblemente puede funcionar. Ahorita he estado enfrentándome en la mina con aquellos jugadores, tanto arqueras y transportadoras y guardianas. Y ahorita sí pierdo contra las arqueras. Me cuesta un poco ahorita vencer a las arqueras. Puede ser que de alguna manera la bonificación que se tenía antes, o no sé si hayan hecho un parche ahí oscuro donde no lo hayamos percibido, porque a veces los juegos, este tipo de juegos hacen parches ahí oscuros o fantasmas donde uno no se sabe qué cambios se hayan hecho. Puede que algunas hormigas que estuvieron muy fuertes las hayan igualmente nivelado. Estamos hablando en el tema de, qué sé yo, la Cristal Dorada, por ejemplo, que ahorita era muy fuerte y puede que la hayan nivelado. Igualmente con la Berserker, con Acacia o Cristal con Enterradora, posiblemente eso se venga y haya surtido. Adicional a eso, gente, ya saben que añadieron un nuevo despertar. El nuevo despertar es de la hormiga transparente, que es esta de aquí, gente. Yo les podría decir, gente, que la transparente de por sí ya era muy fuerte. O sea, esta hormiga transparente ya era fuerte. Y con el cambio que le hicieron, con la nueva función que añadieron y el beneficio que tiene con el despertar, se vuelve más rota aún. O sea, ya iremos viendo jugadores que de por sí ya añadieron el evento del tema de sacarse los despertares. Y ya está disponible el caparazón ligero, que así se llama el despertar de la transparente. Que está, ya le leí esto. Estuve viendo las bonificaciones que da. Mejora mucho los atributos y lo que más o menos se puede potenciar. Porque esta hormiga ante las transportadoras es muy fuerte. O sea, es un counter directo. Así que cuidadito, gente. Los parches fantasmas, exacto, gente. Es así, siempre hay cambios así. Antes, gente, el juego no avisaba de los cambios que habían antes. Ahora usualmente como que está avisando. Algunas veces hace anuncios de que salen los despertares, otras veces no. Y así es como que nosotros más o menos, dependiendo de la prueba, o sea, es prueba y error, ver más o menos qué es lo que hicieron de cambios. Como les digo, por ejemplo, yo estaba usando bastante tiempo la arqueada delgada, gente, y me enfrento contra, qué sé yo, una Acacia, o una enterradora entre transportadoras, o me enfrento con una guardiana escudera o la melee del Baron, gente, me hacen pillo, gente. O sea, no les puedo vencer por más que quiera. Y cambio una formación con enterradora, les gano. O sea, de por sí, gente, les podría decir que arqueada delgada y diente gigante es para empezar en el juego. Luego a futuro, si es que tuviera suerte, te salen las hormigas que estamos hablando para cierto tipo de unidades, ya les favorece un montón. Por eso yo ahorita estoy utilizando sin estrellas y me funciona muy bien. Y esto sucede mucho en el duelo de reinas también. Esto yo lo voy a cambiar aquí. De una vez estaba utilizando esta formación, gente, de arqueada. Y arqueada de por sí algunos me ganan con esta formación, por ejemplo. Entonces, de alguna manera voy a cambiar esto. Voy a sacar la diente y dejo esta cristal acá, gente. Esta formación para las transportadoras es la mejor. Pero como no he tenido buena suerte, no me han salido copias de la cristal, que es una F, gente. Traten de usar las hormigas que tengan sin estrés, les funciona bien. Ahora que ya no pide
La copia en la sexta habilidad es God, gente. Ya pueden estar usando formaciones buenas. Tony, tengo 68% de las T10 y 120.000 restos de captura. ¿Qué tiempo me das? A ver... Con 120.000 cracks subirías hasta un 75, casi 80%. Casi 80%. A partir de esos 120.000 cracks, yo te doy unos 2 meses y medio, 3 meses más. Es que sí te tardas. Las últimas evoluciones se completan facilito, crack. Ah, espérate. Ahorita creo que estamos en acción de colonia, ¿verdad? Poder de evolución, sí. Voy a aprovechar esta acción de colonia, ¿ok, gente? Ahorita estoy en la evolución de las guardianas. Ok. Déjenme ver si se completó la acción de colonia. No, le faltó un poco más. Vamos a mejorar. Aquí me pide 16.000. Está bien. Okay. Ahí ya completé. A ver. Sí, ahí ya está. Ok. Vamos esto. Esto de acá. Y... ¿cuánto me falta para completar servidor? Me falta un poquito. Con las siguientes evoluciones de la mejora de guardianas ya la completo. A mí me falta enterradora. Dice, no me ha salido, ya veo. Por ejemplo, a mí me hace falta unas 2 copias que me sale de cristal, gente. Ya soy feliz. Ahí ya estoy OP y le paso las estrellas tanto de arqueada y diente de una. Ahorita lo que voy a hacer es pasar las estrellas de arqueada delgada a mi enterradora. Porque desde un inicio yo tenía enterradora. Y se acuerdan que en un directo hice el cambio para probar la arqueada. Y la probé bastante tiempo y ahorita como el tema que te enfrentas a las hormigas del barren, que ya no tienen ataques de... o sea, habilidades de ataque y más bonificaciones para el equipo, ya no las puedes silenciar. Entonces ya no tiene sentido utilizar una hormiga que silencie si es que el enemigo ya es invulnerable a eso. Dice, tengo que probar si te puedo ganar con esa formación, dice por acá. Dale, ahí lo pruebas. A ver, déjame ver, te doy un ataque, ¿ok? A ver, voy a probar este de aquí. Es que el buen Vale está conmigo, gente. Hijo de 2%, qué locura. Y bueno, enterradora silencia también, gente. Ah, es que creo que bajaste tu... ah, bajaste tus unidades, ¿verdad? Claro, porque te dice 2%. Y es... ah, ok. Estás dando la oportunidad de que otros lleguen al top 1. Ahí pruébame un ataque a ver si puedes. O si no, si es que no tienes ataques, yo también me bajo la defensa. Ahorita lo chequeé porque te dice 2%. Ahí pego un ataque, Val, si es que puedes. Yo después me quito la defensa igualmente para que algunos ganen el top 1. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Tony, a las guardianas les aumentaron ataque a cambio de defensa. O sea, verás, todas las bonificaciones, tanto de incubación de guardianas, arqueras y transportadoras, te daban solo daño. O sea, si eras guardianas, tenías 30% más de daño ante las arqueras. Las arqueras tenías 30% más de daño ante las transportadoras. Y las transportadoras tenías 30% más de daño ante las guardianas. Pero eso era solo en el caso de que te enfrentaras a ese tipo de unidad. Si por ejemplo te enfrentabas, antes de la actualización estamos hablando, si las guardianas te enfrentabas con otras guardianas, ya no tenías ese 30%, porque ese 30% era solo justo cuando te enfrentabas a arqueras, por ejemplo. Entonces, ahora el cambio hacen que ya no sea solo específico para uno, pero de por sí ya no va a ser solo daño lo que aumentaron o lo que cambiaron. Algunos tienen más daño, otros más vida, otros defensa y así, ¿ok? Dice, ¿qué tal ese server en el que estás, Tony? Es un servidor muerto, crack. Más que todo me fui a este servidor porque en el servidor en el que estaba no iba a quedar en el top. En el top de marmota. Y quedarse de fuera del top, gente, te retrasa en las estrellas del hormiguero. Así que cuidadito ahí, gente. Saluditos a la hermosa gente desde Panamá. Un saludito para ti, crack. Gracias por estar aquí. Dice, si sacar enterradora o la melee del Barren, la paso las 5 estrellas de dientes. La melee del Barren también es muy fuerte, o sea, muy buenas bonificaciones. Algunos le he visto que utilizan la melee del Barren, la cristal dorado. No, a ver, la melee del Barren, enterrador y cristal dorado. Y se potencia mucho cristal también. Transparente 4 estrellas, tetraponera 7 estrellas y la berserca 7 estrellas. O pongo la casi igual a 7 estrellas por alguna de otras. Verás, como tú tienes Legoshi la transparente,
Yo te podría decir que transparente, la tetra y la berserker estaría bien esa formación. Estaría muy bien. Más que todo, ir cambiando si te enfrentas a transportador. Por ejemplo, si tú sabes que te enfrentas a un buen transportador, usa la transparente. Porque el transparente tiene más beneficio ante las transportadoras. Y si quieres hacer un poquito más daño o que quieres que Berserker active más, cambiarías la transparente por Acacia. Que no está nada mal. Tony, el monstruo de que te hablé ya tiene T10. Antes metí 800. ¿Cuánto crees que haga ahora? Unos 900. Unos 100 millones ha de subir. Más o menos. Daniel, ¿cómo estás? Un ratito para ti. Bienvenido, crack. ¿Ya me hizo los ataques Val? Miren, le aguanté las dos defensas de Val. Por acá verán, me venció Val. Por ejemplo, aquí me atacó Val verde y me venció la formación que llevaba con arqueada, diente y chinches. Bueno, tengan en cuenta que en este juego, en el tema del duelo, no influye la velocidad de combate. O sea, quien ataque primero es el que primero activa sus habilidades. Aquí no importa la velocidad de combate. Pero aquí yo perdí. Y me ganó, no por mucho, ¿ok? Pero acá, ya viendo, imaginen esto, haciendo el cambio en el tema de las formaciones que están en meta de ciertas hormigas. Miren, aquí ya no me bajó tanto. O sea, ahora el buen Valverde ya le cuesta bajarme a mí. Con cierto tipo de formaciones. O sea, hay formaciones que de por sí funcionan, pero de tal manera tienen que irse ya adaptando a las hormigas, tanto del barren o de la isla. Ese es el meta, gente. Es el meta. Y adicional tengo más velocidad de combate que con arqueada y que con enterradora y... ¿Qué digo? Con arqueada y diente gigante, por ejemplo. Les ayuda mucho. Ok, gracias, crack. Dale, Legoshi. Ahí me cuentas a ver cómo te va también. Dice, a mí me falta 22k de experiencia para llegar a las 4 estrellas. Uf, el buen Ayori. Me imagino que has quedado varias veces en top 1 entonces. ¿La hormiga Gracilis es buena? Creo que la Gracilis es la de apoyo del barrio, en verdad. Pero de transportadoras. Yo la tengo acá, creo que se llama así. No me acuerdo si se llamaba Gracilis. Sí, es la Gracilis. Verás, sí es buena. Sí es buena. Yo próximamente la probaré si me sale la melee. Estaría probando esta, la melee del bar en primera, esta de segunda y de tercera las chinches o con cristal dorado. A ver con cuál más o menos funciona bien. Dice Tony, voy guardianas, quiero cambiar arqueada delgada por carmesí. Llevaría carmesí, mirme, ¿sería factible? Carmesí, yo te diría, no sé si tengas otra hormiga, crack. Por ejemplo, la melee del Baron es una muy buena opción sin estrellas. Otra sería la guardiana escudera, que cura mucho. En primera línea, en formaciones vistas también la he visto y la usan. Es esta de aquí, crack. Primera línea y segunda funciona muy bien. Y está potente. Juancho, ¿cómo estás? Buenas, Tony. ¿Para cuándo una tier list del PvE? Eso es lo que se viene. Verán, el próximo video es formaciones PvE. Y luego de esa tier list se viene formaciones PvP. Obviamente todas hormigas free to play. Que lo tengan en cuenta. ¿Cuándo? Sería dentro de estos días. A ver, déjenme ver. Más que todo es que no tengo tiempo para editar el video, gente. El jueves. Voy a darme tiempo para mañana. Y si no sale mañana, sale el jueves, gente. Pero de esta semana no pasa el videito, para que lo tomen en cuenta. Primero va a ser el PvE y luego del PvP de las formaciones actualizadas, ¿ok? Dice, la verdad yo subí Flor Diablo a 10 y la Acacia es mejor que arqueada. Tengo suerte, 6 estrellas y Acacia. Obviamente, crack. Que las hormigas del barren o de la isla son mucho mejores. Mucho mejores. Dice, nuevo despertar 19. Dice un mensaje. Ah, ok. A ver, el buen Soul me mandó mensaje por Discord, gente. Ahorita lo hago. Ok, a ver. Ok. Me ha enviado otro mensaje. Vale, vale. Verán aquí. Voy a cambiar de interfaz. Muchos conocen que el buen Soul, ya saben, es un jugador fuerte. Pay to win. Y él utiliza, no sé si ahorita en la formación pro esté utilizando ahorita la transparente. La hormiga transparente. Pero miren esto. Vamos a sacar reacción. Ahí se está viendo. Miren, gente. Ahorita el buen Soul
ya subió el tema del despertar a nivel 20 ya. Y eso que el buen Soul, gente, tiene otras hormigas ya en buen nivel tema de despertar. Estamos hablando de la tetraponera, otro tipo de hormigas. Ahorita ya saben que se pueden reiniciar también el tema de las proteínas que te devuelve si has mejorado otro tipo de despertar para seguir mejorando otro. Y aquí estamos viendo. El buen Soul apenas salió, gente, el despertar se lo sacó. Y ahorita lo tienen nivel 19. Ok. Le iré preguntando a Soul a ver cómo funciona. O sea, sabemos cómo funciona, pero en tema de teoría. En la práctica estaríamos viendo qué tan buena se potencia. O sea, ahora cuántas habilidades puede llegar a activar. O en PvP, si te enfrentas a guardianas, está más pro. O de por sí, pero como ustedes saben, una hormiga pay to win con la añaden despertar se vuelve más potente. Imagínense las nuevas hormigas que van saliendo, pues de aquí en adelante, les añade despertar, se vuelven más rotas aún. Entonces, vayan preparándose, gente. Se quedó a 233 de proteína, así que está bien. Te agradezco, Soul, por la información, crack. 16 es lo mismo, solo que te sube algunos atributos. Miren, mejora la quinta habilidad y la octava habilidad. Miren, es quinta y octava habilidad. Y adicional a eso, te da una bonificación en el tema de daño de habilidad también acá. El daño de habilidad, claro que sí, es un 15%. Se reduce dependiendo. Uf, es que es una muy buena hormiga ahorita, gente. Con el despertar se potencia mucho. ¿Cuánto te costó, Soul, el despertar? Más o menos para que vean cuánto es que cuesta un despertar, gente. Que lo chequen. Dale, Juancho. La melee del Barren de Guardianas está muy rota, Tony. Sí, muy rota. Yo ahorita la estoy usando acá. En el tema del duelo. Y lo utilizo así, miren. La melee del Barren, la Guardiana Escudera y Devoradora. Si tuviera la... ¿Cómo es esto? La armadura brillante. Dejaría la devorada aquí, la armadura brillante así. El meta es ese. La melee del Barren, Devoradora y armadura brillante es el meta de guardianes. Guardiana Escudera es una muy buena opción si es que no tuvieras otra hormiga que haga buen daño. Más que todo, estas te dan soporte y esta hace el máximo daño posible. Y da buenas bonificaciones también pero de por sí la melee del Barren, gente, por la velocidad de combate que tiene de guardianas, está muy fuerte. Está muy fuerte de por sí, gente. Entonces, vayan preparándose los nuevos cambios. Ya creo que me atacó el buen Valverde. Ahora sí me cambio la formación defensiva. Me voy a quitar a las hormigas. Sí. Listo, gente. Me quité. Ay, no me permite dejar vacío. Yo sí debo añadir hormigas. Tendré que añadirlas de apoyo nada más. O estas de aquí que no tienen nada de nivel. Listo, gente. Ahí estamos. Ahora las alcanzo, dice el buen Val. Ya verán cómo nos iguala el buen Val. Apenas tengo 100.000 de poder. Dice, ¿qué hormigas me recomiendas? Denis, cuando vas iniciando, trata de conseguir arqueada delgada. ¿Ok? Arqueada delgada, diente gigante y saltarina. Es lo que más sale al inicio del juego. Luego, si tuvieras suerte y quisieras ir a arqueras, la hormiga de la muerte para arqueras te puede salir. Y sustituirías por la saltarina, por ejemplo. Yo tengo hormiga de la muerte por acá. ¿Dónde la tengo? Estoy ciego ya, gente. La tengo en las formaciones. Debería estar por acá. Acá está. Hormiga de la muerte para el tema si quieres arqueras. Transportadoras es las chinches. Y el tema de guardianas es la mirme. Este es el tema de guardianas, mirme. Y chinches transportadoras. Ya conforme pase avanzando el juego ya irás cambiando. Pero lo esencial, si te sale arqueada, mucho mejor. Para PvP está bueno. Diente gigante también. Y saltarina a lo mejor. Esto es lo que sale. Es lo más común que sale a jugadores que recién van empezando. Tony, una última pregunta, dice. Tengo chinche 5 estrellas, pero ahora con la evolución de corazas puedo darle a cristal. Entre las dos, ¿cuál debería priorizar? La cristal ahorita. Más que todo, crack, yo te diría que de una vez, no sé en qué estrellas la tengas ahorita a la cristal dorado, pero si puedes hacer el intercambio de estrellas. Pásale las estrellas que tienes de la chicha a la cristal dorado de una vez. Es mucho mejor, es muy buena, crack. ¿Cáncer negro es recomendable? Sí, sí es recomendable.
Sí, cuando vas empezando, sí, hasta que vayas a la isla. ¿Cómo estás, Maya? Bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, crack? Bienvenido. No sé, dice, me compro 2 copias y la reforma de soldados, $500. Ok. Me compré 2 copias y la reforma de soldados. 2 copias. Me salió en 502 copias. O sea, abras de la reforma de soldados, la rara, ¿verdad? ¿Cómo estás, Germán? Dice, hola, buenas noches. Vengo llegando acá. Tengo una duda, hermano. Seguí tu consejo hace unos días, pero me pasó lo mismo que a ti. Arqueada delgada no funciona bien. Debería pasar la... Estás a Nimble Tree. O sea, la Nimble Tree, ¿hablas? O sea, la acacia cornígera. Sí. Podría decir que sí. Tony no ha muerto. Aquí estoy. ¿Cómo estás, Viaval? Bienvenido, crack. A los tiempos que te veo. Tengo 91% para las tirillas. ¿Qué tanto tiempo me tardaré más? Si me preguntas... Un mes y medio. Mes y medio, Eduardo, doy. Lo que pasa es, como les digo, las últimas evoluciones completas muy rápido el servidor versus servidor. Tony, ¿crees que esté cerca lo de unir los 3 primeros grupos de la migración de Cross? Cerca. No lo sé. Es que verás, se tardaron casi 2 años para poder unir el grupo 1 y el grupo 2. Yo diría que será otros 2 años para unir el grupo... Ahorita el grupo 1 con el grupo 2 actual. ¿Cómo estás, Maya? Saludos a TCM y PK1, dice. A mi granja Valentín. Y a todas mis granjas de PK1, dice. ¿Puedes felicitar a mi hija Valeria? Yamilet, dice. Cumple 8 años. La amo mucho. Un saludito para tu hermosa hija. Espero que le haya pasado muy bien en su día. Y un feliz cumpleaños. Gracias por pasarte por aquí, el buen Maya, que crack. Un saludito para ti. Perdona si no te leí antes. Puedes felicitar a mi hija Valeria Yamilet. Cumple 8 años. La amo mucho. Bueno, amigos, yo me retiro. Dale, Val. Te agradezco mucho por estar aquí. Azabache, Mirme y armadura brillante es en esa misma posición. ¿Qué opinas, Tony? También es buena. Verán, la Azabache es una opción si es que no tuvieras la melee del Barren, pero melee del Barren mucho mejor. Azabache es muy buena. Jugadores Pay to Win la usan, da muy buenas bonificaciones. Es parecida a las hormigas del Barren, no activa muchas habilidades, pero da muy buenas bonificaciones. ¿Cómo estás, Benjamín? Tengo enterradora, chinches, arqueada, diente gigante. ¿Cuál debería usar? Enterradora sin duda. Chinches usa la de sin duda. Y diente gigante en vez de arqueado. Buenas noches, ¿cómo estás, Ale? Una pregunta. ¿Se puede venderlos despertar? ¿Se puede venderlos despertar? ¿Cómo vender? O sea, hablas de que tú puedes vender a otro jugador. ¿A eso te refieres? ¿En qué orden es mi pregunta? ¿Y cuál poner adelante? Verás. Primera línea, coloca enterradora. Segunda, diente gigante. Y tercera, chinches asesinas. En esa formación. En esa posición, Benjamín. Tony, ¿sigue el despertar de la bala? En teoría debería ser así. De la bala y luego coraza dorada sería. O puede ser primero coraza y luego bala. Más o menos, para que lo tome en cuenta. Se viene el despertar de la conductora. También puede ser. Dentro de un tiempo no muy lejano, gente. Y la Nimble, le pasaré las 4. Sí, Germán, mucho mejor. Es el tema de las bonificaciones. Ahorita las hormigas de la isla y Barren son más meta ahorita. La Azabache vale la pena. Para guardiana sí, gente. ¿Cómo estás, Orix? Hola, Tony, buenas noches. Qué milagro que te deja ver, dice. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, crack. Por cierto, dile a Soul que soy admirador de Cole. Uf, ya ves, Soul, aquí hay a full jugadores que te admiran, crack. Sí, rara y 2 despertares copios. Ah, ok, Soul. O sea, $500 para 2 despertares y una reforma rara. Ok. Ok. Bueno. Vale. Bueno, hasta donde sea un despertar. Solo sacarte el despertar unos $250 me han dicho que sale. O entre $200. Puede que Soul haya tenido suerte y no haya gastado tanto para poder sacarse, por ejemplo, la reforma rara o el tema de la segunda copia del despertar. Necesito ayuda, Tony. Tengo una duda. La migración de Sever acaba de activarse en mi servidor a los 85 días. Ok. Necesito saber si habrá 85 días, 30, 60, casi 3 meses. Ok. Necesito saber si habrá una próxima migración más adelante o solo se activa una vez. La primera migración solo se activa una vez en el servidor Legacy. Ok. Solo una vez.
Pero a partir de ahí aparece otro evento que es parecido a la migración, pero viene acompañado del evento que se llama Lost Island, ¿ok? Cuando viene Lost Island a tu servidor, viene el evento que se llama, ya no se llama migración, se llama convocatoria entre servidores. Ahora, si tú quisieras pasarte a otro servidor, dentro del rango que te permite obviamente, necesitas pedirle permiso a una alianza. O sea, una alianza te acepta en el servidor. En cambio, la migración que tú estás pasando, o ya debe estar pasando, o va a pasar, pues no necesitas permiso de nadie. O sea, puedes ir al servidor que tú quieras dentro del rango que te permite. Uso Azabache Diente a 2 copias y Devoradora con 4 estrellas. ¿Qué tal va? También va bien. También va bien. Te diría que uses Azabache y de segunda Guardiana Escudera en vez de Diente. Y luego Devoradora, que está muy buena. ¿Cómo estás, leyenda? Bienvenido. Edward Campos, ¿cómo estás? Un saludo para ti. Ulises, el buen Ulises, ¿cómo estás? Hola, Tony. ¿Cómo te fue en el pangolín con Cristal Dorado? Me fue bien. Subí bastante daño. Más o menos para que cheques. Esto es lo que hice en el pangolín con transportadoras, mira. Aquí la diente se lució. Pero imaginen, Cristal Dorado sin estrellas y chinches con 2 estrellas, gente, hacen buen daño las dos. Si le subo una estrellita más a la Cristal Dorado, estaría haciéndome un poquito más de daño. Es muy buena. Tony, ¿la Azabache es buena información mixta? No. Lo que pasa es que Azabache da bonificaciones a guardianas. Entonces, lo que buscas en formaciones mixtas es que de por sí solo pueda dar bonificaciones a una línea y no en general las 3. Azabache da las 3, por eso se utiliza más para formaciones solo full guardianas. Te podría decir que en formaciones mixtas funciona bien Devoradora de hojas para invadir y Guardiana Escudera. Y si vas al Barren y te salió la melee del Barren también. Tanto para full guardianas y formaciones mixtas, la melee del Barren también funciona en tema de guardianas. ¿Y cuál es mejor? ¿Melee, predadora, diente o arqueada? Tengo acá casi Berserker con 2 copias cada una. O sea, si me hablas la melee de arqueras del Barren, obviamente la melee. O sea, si hablas de la Dolly, estás hablando la Dolly, ¿verdad? Si me hablas de esta crack, la mejor ahorita del Barren. Usa esta de aquí, crack. ¿Cómo estás, Germán? Bienvenido. Saludos y respetos para el Master Soul. Algunos amigos le queremos invitar a la Alianza Red del 483. Difícil que vaya a ir el buen Soul, gente. No sé si deje a Robot o la Alianza de Cole. Puede ser, ¿por qué se buguea esto? Es lo que me da... A ver si me buguea el chat, gente. Bueno, ahí ya se desbugueó. Se desbugueó. Tony, ¿será que bajarán los requisitos para abrir convocatoria? No creo. Creo que se mantendrá. Más que todo es por el tema de activación y actividad de la alianza. Tony, subí a level 25 y no sé cómo me desbloqueó el meteorito. ¿Qué hago? Verás, subes a 25 y debes esperar que llegue la isla. O sea, el evento de la isla. Ya muchos saben en los Island. Entonces, no solo basta que llegues a 25. Ya cumpliste el requisito. Ya llegaste a 25. Ahora debes esperar que llegue la isla. Una vez llega a la isla a tu servidor, o sea, el evento de la isla, para el periodo de inscripción y todo, ya llega ya te da la oportunidad de poner el evento de meteorito. ¿Qué digo el evento? La estructura del meteorito. Dice, me refiero a que tengo saltarina con despertar y quiero comprarme el despertar del... ok. ¿Se puede vender el despertar de la saltarina? No. O sea, los despertares que saques no se pueden revertir para nada. Lo que sí puedes hacer es recuperar las proteínas. O sea, los niveles que subes a los despertar nada más sale. Ya llevo jugando 400... juntando 450 huevos dorados. Para que me salga muerte, general guardiana para desbloquear en... ok. Bueno, sí te podría salir. Me imagino que estar esperando al 9×10 entonces. También Robot es bienvenido. Robot no creo que deje su alianza, gente. Dice, tengo coraza dorada, diente y chinches. Cambio la coraza dorada por arqueada. Hago 36 de daño a la marmota. ¿Haría más con arqueada? Sí, no, verás. Coraza dorada es un poco más de daño que la arqueada. En PvP estaría mejor arqueada que coraza dorada. G, no se olviden dejar su poderoso like, gentita bella. ¿Cuántos likes tenemos? Tenemos 39, gente. Hay 90 personas. Dejen sus poderosos likes. ¿Cuándo sale el 9×10? Estaría saliendo dentro de unos... 1 mes y medio, 2 meses, gente.
Pero se me hace un poco extraño que no haya salido el evento de conseguir las chinches asesinas, gente. Se supone que ya debió salir y ahorita no está. Eso es lo que me causa más intriga todavía. No te preocupes, al aire. Ya sabes, el autocorrector. Es lo que pasa, gente. Debió haber salido ya el evento de las chinches. Muchos están esperando ese evento para aquellos que quieran sacarse un poquito más de probabilidad de las chinches. Pero de por sí, gente, nula. Vean, me pasó otra imagen el buen Soul. Esta es la formación pro que lleva Soul, gente. Verán, para que vayan viendo qué tan fuerte es. Él lo vamos a ver pelear en los próximos enfrentamientos del Barren que se venga, ¿ok? Estamos hablando dentro de una semana y un poquito más. Y estaremos presentando el siguiente enfrentamiento épico del Barren de Robot, ¿ok? A ver... es por acá. Miren por acá. Déjenme ver si se ve. Sí, ya se ve. Listo, gente. Esta es la formación que lleva Soul. Y pueden verla. Ahí está. Usa la boxeadora. Él es full arquero. Usa Acacia, la transparente y la tetra. No usa Berserker, ¿ok? Ahorita la Berserker la dejó de segunda línea. Más que todo para que pueda hacer combo con Dolly y esta hormiguita de acá que es la de apoyo. Tiene mucha suerte el buen Soul. Miren, ya tiene para subir estas dos hormigas. Más a futuro seguirá subiendo más. Pero esta formación le ayuda más. Tengo entendido que posiblemente lo que está haciendo aquí el buen Soul es que esta hormiga ayude de soporte. La Acacia pues se tanquee todo el daño y pueda bonificar a todo el equipo. Que de por sí la Acacia para que bonifica a Tetraponera es muy buena también. Da muy buenas bonificaciones. Entonces a tope, gente. Está muy bien. O sea, nosotros para llegar a estos niveles, gente, o sea, tener un insecto nivel 69, otro insecto nivel 50 es que pase un largo tiempo. Que crack. De crack, gente. Acá dice, le preguntan al buen Soul si ya tiene la segunda T10. Voy a ahorrar 500 huevos para el 9×10. Buena ahí. Más que todo el 9×10, aunque no les salen las hormigas que ustedes quieran, les dan muchas corazas doradas. De por sí, gente. Es muy bueno en esa parte. Muchas corazas doradas. Gracias, Tony. Dice, me espero a que salga el nuevo insecto o subo mi avispón a 9. Espero que salga el nuevo insecto. Aldair, si es que puedes, si tienes la posibilidad de sacarte un nuevo insecto, yo te diría que te saques el nuevo insecto. Y luego le pones de ayudante el avispón. Ok. Por acá dice, gracias por tu invitación. Robot nunca dejará call. Y como buen soldado me quedaré con nuestro equipo. Ya ven. Es que el buen Soul, gente, es fiel a call. Dice, hubo algo donde regalaron hormigas naranjas, ese y otras. ¿Por qué yo dejé entrar 2 meses y me regalaron varias hormigas buenas? Como la Golden, Acacia, etc. No hubo ningún evento, crack. Me imagino que hablas cuando fue el evento de que ahorita la sexta habilidad ya no te pide la copia. Y ahí es cuando a muchos les devolvieron una coraza de aquellos que ya han desbloqueado la sexta habilidad. Entonces, como dejaste el juego, obviamente no te diste cuenta de eso. Es que ahorita, crack, ya no te pide que la sexta habilidad de una hormiga te pida coraza. La misma coraza de la hormiga. Ahora solo una coraza universal la puedes usar para seguir. O una coraza de otra hormiga la puedes usar para mejorar el líder Corolli. Por eso aquellos que ya tuvieron esta desbloqueada les devolvieron la coraza de esta hormiga. Exacto, es meteorito morado, gente. Así es, gente. El buen Soul ya es el meteorito color dorado. Eso es bastantito inversión ahí, gente. Dice Teodo, Tony, dice, tienes las hormigas arqueras que no me salen a mí, dice. La Berserker es la única que no tengo de buenas, pero de ahí por las demás tengo la mayoría. De ahí tengo la mayoría. Más me han salido de arqueras. Te podría decir que ahorita tengo para subir a la Acacia 8 estrellas. La muerte tengo para subir las 7 estrellas. Me hace falta una coraza más. ¿Y qué otra hormiga? Solo esas dos que son las más importantes por ahora. Y ahorita estoy batallando con la cristal. ¿Cómo estás, tío Charo? Bienvenido. Michael, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí.
Gracias, gentita bella. Dice, oye Tony, ¿la Dolly es buena sin estrellas para ponerle junto a Acacia? Muerte, estrella roja. No me ha salido Berserker. Acacia. Sí puedes ponerla. Pero me han dicho que Acacia sin Berserker no funciona muy bien. Pero sería que la pruebes, Sorix. Pruébala, pruébala. La Dolly sin estrellas sin duda sí funciona. Sin estrellas. Pero con una estrellita más, mucho mejor. Dice, solo soy un nerd que le gusta el juego de las hormigas. El buen Soul, que crack. Y verán, esto siempre yo le he agradecido al buen Soul, porque él siempre, de alguna manera, ayuda a que todos pues nos proyectemos alguna que otra situación donde puede que los pay to win, obviamente, de alguna otra manera, pueden comprar algo que no beneficie tanto. Y ellos, gracias a esas compras que hacen, los jugadores que venimos por detrás podemos decir, ah, ok, puede funcionar esto contra esto. Y si el buen Soul compró esto y no le funcionó muy bien, pues posiblemente esta formación sería mucho mejor. A la final es prueba y error nada más. ¿Puedes mostrar algunas formaciones de guardianas para que me ayudes, por favor, en PvP? Formaciones guardianas. Verás, la clásica, la que les mostré, la que tengo actualmente, es buena. Que tengo actualmente. Esta de aquí. Otra posiblemente que funcione bien es utilizar guardiana escudera de primera. De segunda podrías utilizar la Mirme. Y de tercera, devoradora de hojas, que también sería buena opción. Otra es esta. Y si has ido al Barren, puedes utilizar la melee del Barren, la devoradora que está en tercera, pasar la segunda, y armadura brillante de tercera. Por ahora son las formaciones más fuertes. De ahí, si es que no tienes ese tipo de hormigas, podrías utilizar la diente gigante también, que es muy buena opción. Y utilizar la Sabache también de primera línea, si es que no tuvieras la melee del Barren, o la guardiana escudera. La Sabache también en primera línea funciona bien. Fabián Soul es mi granja, dice por acá. Tony, ¿cómo se puede poner 5 espacios disponibles para agrupar? Necesitas desbloquear esta evolución, crack. Es la de zona de lucha y necesitas llegar aquí. O sea, tienes que pasar todo esto y llegas aquí. Este desbloquea un espacio más para tener 5 espacios al agrupar. Contexto, apenas acabo de llegar. Jan, ya estamos por terminar el directo, porque ya voy más de 1 hora. Entonces, como ya voy a terminar el directo, me gustaría que lo vea resubido. En los primeros minutos hablamos sobre el tema de los cambios que ha existido. Soul no quiere ir a quemar a los hermanos Rapu del 522, dice por acá. ¿Qué hay de la otra guardiana de distancia? ¿Cuál guardiana? La melee del Barren. Por eso les digo, la armadura brillante es la melee del Barren. No, la de rango del Barren. O sea, si me hablan de esta. Esta es la que yo le digo armadura brillante. Es el nombre que tiene. Es muy fuerte, gente. Muy fuerte. He visto que hace más daño que devoradora. Así que pilas en eso. Jugadores, déjame ver. Es que no estoy en el rango. Antes, cuando estaba en el 248, podía ver las formaciones que tenían en la alianza de TIC. Y hay un jugador full guardianas. Y él usa, gente, la melee del Barren. De segunda usa. No, él usa full hormigas pay to win. Él utiliza. De primera línea utiliza la melee del Barren. De segundo usa la ata espinoso. Y de tercero usa la armadura brillante. Sí, la armadura brillante, Daniel, es muy buena. Es muy buena. Tony, no entiendo del trébol, de la suerte. Una explicación corta, porfa. Verán. Ahora, me pareció esto muy bueno que hayan implementado. Si vas al Barren o al Lost Island, gente, te van a dar la posibilidad de... No la posibilidad. Tienes que ganar, ¿ok? Si tú no ganas la ida o el Barren Land, no vas a recibir el trébol. Es un trébol de la suerte, ¿ok? Si vamos a la recompensa de la temporada, en este caso estamos hablando del Barren. Si tú ganas el Barren, recibes este trébol. Si ganas la isla, también recibes el mismo trébol. Este trébol, gente, te permite cambiar una hormiga del misterio salvaje por una hormiga especial aleatoria de la isla y del misterio salvaje. O sea, esto de por sí es un ítem que a futuro puede ayudar. Obviamente deben ganar este evento. Si no ganas, no te dan el trébol. Pero si ganas, te dan el trébol. Y lo que pasa es que, por ejemplo, si te salió varias copias de una hormiga que no quieres del Barren, y tú dices, bueno,
tengo esta copia adicional, voy a utilizar el trébol. Y el trébol te va a decir, cambia esta coraza de una hormiga X del Barren por otra de forma aleatoria igualmente, entre hormigas de la isla y del Barren. Bien puede salirte una enjuta rubí, una azabache, una berserker, una cristal dorado, una enterradora, una melee del Barren, la Dolly, que es la melee de arqueras del Barren, la de apoyo del Barren, igualmente todas las hormigas que actualmente hay, de tanto de la isla o del Barren, te puede salir de forma aleatoria. ¿Okay? Ese es la posibilidad de que te da este trébol. Es bueno obviamente porque te da otro chance de que puedas conseguir una hormiga que tú quieras, pero al final juegas a la suerte también. Pero solo les van a dar si es que ganan en la isla o el Barren. ¿Ok? Tony, estoy creando granjas para mi cuenta nueva. ¿Podría unirlas a tu alianza agrícola para que crezca más rápido? Hijo, verás, pasé unas 9 granjas al servidor en el que estoy. Pásate al servidor en el que estoy. Estoy en el servidor 22, Julio. Pásate al servidor 22 para que cultives las 9 granjas que tengo. Tengo unas 3 a nivel 22 y las demás están en nivel 20. Fácil las granjeas bien. Y están llenas de recursos. Les quito guarnición y las atacas. El hongo tóxico los tengo en nivel 1. Porque de por sí para que no te maten hormigas. Los únicos jugadores que siguen jugando conmigo del 522 son RP en Casamel. Ok. Arctic dice, estoy en la isla y me salió la gigante de sangre. La punta de lanza carmesí y hormiga azabache. ¿Son buenas? Las 3 sí son buenas. Sí son buenas. La carmesí es mucho mejor para PvP que la saltarina, crack. O sea, estamos hablando de la Jumper. Tony, ¿me puedes enseñar algunas formaciones de puras arqueras? Puras arqueras, crack. Formaciones de full arqueras. Podrías usar, verás. Primera línea, ya sabes, si vas al Barren. Primera línea Dolly. Segunda la de apoyo del Barren, que es esta de acá, la roja. Y tercera Berserker. ¿Ok? Si no has ido todavía al Barren y ya has ido a la isla, puedes utilizar diente gigante de primera. Si es que eres un jugador free to play, y me imagino que debe serlo. Puedes utilizar diente gigante de primera. De segunda, acacia cornígera. Acacia cornígera. Y de tercera, la Berserker. Que Berserker es una hormiga de la isla. ¿Ok? Puedes combinar. Puedes usar acacia de primera, diente de segunda y Berserker de tercera. Y funciona muy bien también. ¿Ok? Si no has ido todavía al Barren, ahí tienes que usar la hormiga de la muerte. ¿Qué digo? Si no has ido todavía a la isla. La hormiga de la muerte. Y muchos lo usan. Arqueada delgada, diente gigante y la hormiga de la muerte. Yo la tengo por acá. Hormiga de la muerte. Si no tuvieras hormiga de la muerte, fácil puedes usar saltarina también. Pero si te sale hormiga de la muerte, mucho mejor la muerte. Está un poco más bufiado. ¿El trébol tiene fecha de caducidad? No lo sé. Hasta donde sé lo ganas y lo puedes guardar. No tendría fecha. Más que todo lo irías guardando. Irías guardando ya. El cambio de los regalos de la isla, ¿cómo es? El cambio de los regalos. ¿Te refieres al cambio de las torres? Regalos. No sé si haya cambios de regalos. No sé si haya cambios de regalos, Ariel. Cambios de regalos. Primera vez que escucho eso. Lo que sí escuché es que había cambio de torre, pero en la isla no hay. En el Barrenland sí. Dice, buenas noches, Tony, me retiro. Es agradable estar en tu en vivo. Ánimo y gracias por la info, crack. Te agradezco a ti por el apoyo. Y gracias a los que dejaron su hermoso like. Y si pueden, compartan antes de que se vayan, gente. No les cuesta nada y les agradezco su apoyo. Gracias por estar aquí. Intercambio de recompensas. Ah, ok. Por ganadores, los dos, Isla y Barren. Claro que sí. El tema del trébol, gente, les dan tanto para los ganadores de la Isla y el Barren, obviamente. En los dos tipos. Eso sí. En los dos eventos les van a dar el trébol. Eso sí. Porque no le entendí mucho la pregunta de Ariel. El cambio de regalos de la isla. ¿Cómo es? El cambio de regalos. Primera vez que escucho que hay un cambio de regalos en la isla. Lo que sí había escuchado era el cambio de torres. Pero el cambio de torres
creo que tiene más sentido en el Barren. No sé si en la isla, gente, está ahorita el tema de cambiar. O sea, ahorita hay un método de transferencia de torres. Esto hace que de alguna otra manera, si estás en un campamento, haces que una alianza que tenga que construir un camino largo hasta llegar a un cierto objetivo, ya no tenga que construir ese largo camino, sino que tu alianza le transfiere las torres y ellos a partir de un punto pueden seguir construyendo más torres. Entonces eso es muy bueno. Eso da un plus también. Y ahí se vienen nuevas estrategias más que todo. Eso lo iremos viendo en mi Barren y iré haciendo algunos videos explicando sobre esto. Y otros videos, otras misiones sobre el Barren de Robot, gente. Que ahí veremos al buen Soul pelear. Otros jugadores nuevos que hayan llegado a la alianza de Cole. Al buen Robot, al buen Capal. A Fuel. Creo que Fuel de Flame se quedó todavía en Cole. Eso es bueno. MCMC no he entrado a la cuenta que está en el servidor del 501 donde está Robot. No sé si MCMC seguirá. Pero de por sí he visto que son fieles y se quedan ahí a tope. Así que queda bien. En la venganza de la marmota, gente, en la alianza en la que estoy no avisaron que iban a activar la venganza de la marmota. Justo entré, gente, cuando ya estaban en la ronda número 15. Y lastimosamente, cuando ya era la ronda 15, pues... Lo malo, gente, es que en la ronda 15 ya no pude reforzar mis granjas y hubiera tenido más puntos. Pero con las últimas 5 rondas que quedaban, reforcé mis granjas y me llevé algunos puntos. Ahorita sí quedé en top 5 con algunas bonificaciones, con algunos puntos más de la comparación que tenía antes. Así que de aquí me voy a preparar más adelante para estar atento a mis granjas, más que todo. Antes podías compartir el árbol. Ahora no, solo el ganador tiene regalos. Gracias por el super chat, crack. Antes podías compartir el árbol. Me pregunta... ok. Me pregunta si sirve todavía rotarse el árbol para que reciban recompensas. Hasta donde sé, tú sabes que la primera ocupación de cualquier estructura, la primera alianza que lo ocupe, recibe las primeras recompensas por la primera ocupación. Eso ha sido desde siempre, ¿ok? Muchos saben, si tomas una maravilla de nivel 8, una maravilla de nivel 9 y el árbol, pues por primera ocupación siempre recibes las recompensas por la primera ocupación, valga la redundancia. Siempre ha sido así. Si alguien más... obviamente quiere atacar el árbol o te quiere robar el árbol, ya no va a tener esas recompensas de primera ocupación. Pero tengo entendido que hay las misiones de alianza, que si tu alianza toma el árbol, te dan las recompensas de alianza nada más. Y el hito también creo que te da. No, el hito se desbloquea si es que tienes el árbol hasta el final de la temporada. Eso está donde tengo entendido. En la isla creo que sí sirve todavía derrotarse el árbol. Creo que sí sirve todavía rotarse el árbol. Porque tengan en cuenta que para ganar la isla, obviamente, la alianza que tenga el árbol hasta el final de la temporada gana. Pero ustedes tengan en cuenta que la primera ocupación, o sea, la alianza que ataque el árbol y se la lleve primerito, y recibe las recompensas por la primera ocupación. De ahí los demás jugadores que vayan a atacar van a recibir las recompensas de alianza. ¿Qué es esto? No sé si las puedo mostrar. Es que no hay la interfaz. Aquí hay una interfaz. Ustedes saben que hay los hitos. Estos son recompensas. Aquí hay un botoncito que es de recompensas. Te dan recompensas individuales y las de la alianza. Y las de alianza hay un objetivo que dice que si tomas el árbol. Y cuando tomas el árbol te dan una recompensa ahí. Por solo tomar el árbol. Creo que te dan 20 núcleos celulares grandes. Algo así es. Nada más. Hasta donde tengo entendido. Pero no creo que lo hayan quitado. ¿Cómo estás, Melvin? Muchas gracias por estar aquí. En el Barren la transferencia de torres solo se puede una vez para cada alianza. En todo el Barren, así que toca saber bien. Ok, solo es una vez, Ayori. Ok, listo, entendido. Otra preguntita dice: mi unidad pro tiene la hormiga conductora en primera línea. En la segunda tengo hormiga coraza dorada y en tercera chinchas asesinas. ¿Se puede mejorar? Claro que sí. Hay mucho... verás, te parece coraza dorada y conductora no son de las mejores. Y obviamente se puede mejorar por otras hormigas. Te diría arqueada de leante, diente gigante y chinche es mucho mejor. Dice, te diré que no entiendo nada de lo que dices ahora. Bueno, eso ya lo irán viendo cuando tengamos las transmisiones del Barren. Para aquellos que van empezando, la isla o el Barren Land, ¿ok? Dice, ya no hay recompensa por simplemente sostener el árbol.
Una vez. Solo aguanto al final. Ah, ok. Ya no hay recompensas por simplemente... Ah, vale. Es lo que me quiere decir. Es lo que me quiere decir Ariel. Ah, ok. Eso no lo sabía. Ah, qué mal. Eso no sé qué tan bueno sea eso. Bueno, eso significa que en la isla sí o sí van a tener que pelear entonces. Solíamos rotar el árbol en la isla, pero las celdas principales, esas recompensas, ya no existen. En lugar de eso trasladan las recompensas a la construcción de torres. Se necesitan 200. Ah, ok. Vale, entiendo. Ok. Bueno, cambiaron nada más. En lugar de eso trasladaron recompensas de construcción de torres. Se necesita 200. O sea, si construyes las 200 torres, construyes 200 torres, o sea, la alianza que construya 200 torres recibe las recompensas que eran antes por ocupar el árbol. ¿A eso te refieres, Soul? O sea, no quitaron recompensas por rotarse el árbol nada más. O sea, las cambiaron de lugar nada más. Pero las quitaron las recompensas. Ah, qué mal. O sea, ya no te dan los núcleos celulares grandes. Eso está muy mal, gente. Eso está muy mal. No. Ahí está mal. O sea, bueno. Lo que quiere el juego es que la isla ya no sea tan diplomática. O sea, de por sí, lo que quiere el juego es que aquellos que vayan a la isla ya no haya diplomacia. Sí o sí, los que vayan a la isla es pelear a muerte. O sea, ¿quién se queda hasta el final el árbol? Ya no va a haber diplomacia porque ya no te puedes rotar el árbol. Quien toma el árbol básicamente recibe todas las recompensas. Y es lo que me quería decir Ariel. Ah, ok, te agradezco mucho la información, Ariel. Es lo que me aclaró ahorita Soul. Ok. Gracias por esas donaciones, Ariel. La buena Ariel, gracias por el apoyo. Tuvo que donarme para que le haga caso, gente. Ok. Qué mal, gente. Dice Tony, gané con mi alianza el campamento de BMS. Me siento fuerte. Ganaron a BMS. Ok. MSL está fuerte entonces. Le dieron buena pelea a BMS. Hola, crack. ¿Hay algún video que tengas donde se muestre cómo farmear curaciones para antes de ir al Baren o la isla? Santagar no tengo video, pero hice una transmisión explicando eso. Puedes ir a verlo. ¿Qué días transmites, Tony? Usualmente no tengo días específicos, pero transmito a veces 3 o 4 veces a la semana. Otras veces 3, otras veces 2. Por ejemplo, esta semana estaríamos transmitiendo hoy. Posiblemente sábado y domingo. Estaríamos haciendo 4 transmisiones esta semana. Horario siempre lo hago después del reinicio. O si es caso especial antes del reinicio. Dependiendo. Ok, ahorita es luchar a muerte el árbol, gente. Es luchar a muerte el árbol. Dice, escuché que BMS estuvo muy inactivo el último Barren Land. Es lo que pasa. Entiendo. Por eso es bueno traer gente nueva a las alianzas. De alguna otra manera, gente, tengan en cuenta que hay jugadores que llevan 2, 3 años. Estamos hablando que la alianza de BMS, donde está Cloudcat, que muchos conocen que es un jugador fuerte, está en el servidor 84, creo que es. No me acuerdo muy bien si es el 84 o 80. Creo que es el 84, si no me equivoco. Entonces, ya saben que ese jugador pues es muy fuerte. Y él le vienen acompañando jugadores que el servidor 84 salió, qué sé yo, un mes o 2 meses después de que salió la versión global del juego. Estamos hablando que ellos tienen casi muchísimo tiempo jugando. Y algunos se aburren. O puede que la actividad que tenían antes se va reduciendo con el tiempo, obviamente. A diferencia de los que tienen mucho amor por el juego y, como dijo Soul, son nerds en el juego. Y le dan a tope. Las reformas raras, ok. Déjame ver esto. Esto tiene menos probabilidad. 5%. No, tiene las mismas probabilidades. Tanto la reforma como sacarte un despertar tienen las mismas probabilidades. Ya veo. Entonces estuvieron inactivos. Bueno, entonces no dieron mucha pelea entonces. Tony, por fin saqué T10. Qué difícil para los free to play. Buena, tío Charro. Es difícil, pero vale la pena, tío Charro. Ya verás cuando saques todas las 3 líneas de arqueras. Bueno, en tu caso debe ser arqueras, me imagino. Pero cuando lleguen las 3 líneas de T10 vas a notar una gran diferencia. Ante T9 ya no te hacen nada ya.
Hola Tony, no tengo buen internet. Espero que hayas leído, bro. Acabo de volver a conectarme. No, sí te leí, Maya. Sí te leí. Me dijiste que cumplía años tu... No me acuerdo muy bien el nombre, perdóname. Pero me dijiste que se llamaba... Valeria. Sí, Valeria. Que hoy cumplía años, 8 años. Y que la amas mucho. Igualmente le mandé felicitar. Si no lo escuchó otra vez, lo mando. Espero que haya pasado un lindo día, crack. Cuida mucho de tu familia. Sin duda, gente... El buen Maya y muchos, aquí debe haber muchos padres de familia y sin duda pues deben ser buenos padres, gente. Y sobre todo pues el buen Maya que me sigue apoyando desde el inicio me ha apoyado, gente. Esa insignia que tiene, gente, es que me lleva apoyando más de un año el buen Maya. Sí, como dice el buen Soul, gente, las T10 es un año full jugando. Sin parar de sacar recompensas, es mucho. Las otras dos alianzas eran activas. Eso fue un caos, ya veo. Entonces, es lo que pasa también. Si una alianza es inactiva o no es tan fuerte, puede perjudicar de forma indirecta a las otras alianzas, aunque quieran luchar de por sí. Verán, el siguiente bar en la que se enfrente Robot va a estar interesante. Estaremos viendo otras alianzas posiblemente. Nuevas alianzas con nuevos jugadores fuertes. Porque cada vez que se enfrenta Robot con otras alianzas, pues se emparejan con alianzas diferentes. Eso me gusta. Estaríamos viendo jugadores nuevos. Por acá dice Andrés Sanz, ¿cómo estás? Dice Tony, vayamos a un nuevo server. Me gustaría mucho iniciar un nuevo proyecto, gente. Sin duda, y si iniciamos un nuevo proyecto me acompañan muchos jugadores. Pero lo que pasa, gente, es que si inicio una nueva cuenta no tendría tiempo de jugarla. Es lo que pasa. Ya he tenido experiencia porque he estado jugando otros juegos y a veces por el tema de tiempo ya no entro en esos juegos o he dejado de jugarlos. Y no quisiera dejar de jugar el nuevo proyecto en otro servidor o un nuevo servidor que vayamos a empezar. Más que todo es eso. Si es que tuviera un tiempo, qué sé yo, ya termino de estudiar y ya termino mi ingeniería y ya me mantengo estable y tengo un poquito más de tiempo, posiblemente estaríamos. O traeríamos otro juego que The Ants o la misma historia de The Ants estaría añadiendo y empezaríamos en ese juego también. Porque The Ants, Emino, los desarrolladores de The Ants nos pueden traer sorpresas también. Dice, me alegro mucho, dice, te agradezco mucho, Tony. Mi hija ve conmigo tus directos cuando estoy en casa, dice. En verdad, muchas gracias. Ella está feliz cuando escucha tus... Te agradezco mucho. Espero que le haya pasado bien. Y bueno, al final los niños pues... Son criaturitas, gente, que de alguna manera, pues, se alegran de por todo. O sea, si alguien que es de alguna manera X influyente les saluda, pues se sienten felices y es así. Así que, gentita, bueno, hemos revisado todo lo que trae los cambios sobre el tema de esto. Me imagino que más adelante esto puede sufrir más cambios todavía aún. Esto sería más a futuro para que lo tomen en cuenta. Entonces, puntos por un server sin ballenas. Cosa que podemos matar a todos, dice por acá. Difícil, los nuevos servidores están apareciendo muchas ballenas. Te parece que los antiguos servidores, o sea, los servidores en los que nosotros aparecíamos, no aparecían tantas ballenas. Ahora en los nuevos servidores aparecen muchos. Así que, gente, les mando un abracito. Gracias por haberme acompañado. Mi país ya va a ser las 12. Luego entro a trabajar unas 2 horitas y voy a descansar. Así que cuídense mucho. Estaremos viéndonos en un próximo directito, en un próximo videito. Gracias a la hermosa gente que nos acompañó hoy. Espero que se la hayan pasado bien. Abracitos. Cuídense mucho. Éxitos en el juego. Espero que les salgan las hormigas que quieran. A veces por ahí un intento gratis de un huevo te sale las hormigas que quieras. Así que cuídense mucho. Así que cuídense. Nos vemos dentro de poco, ¿vale? Abracitos. Bye bye, gente bella. Y no le di mal. Bye bye, gente.